Hace unos momentos le comentaba que hoy se presentó el reporte Dinero bajo la mesa, elaborado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción, en el que se destaca que por cada peso que se reporta de gasto en las campañas políticas, hay otros 15 pesos que se mueven de manera irregular. Para hablar del tema, retomamos la comunicación con Jimena Mata, consultora de Integralia y coordinadora de esta investigación. Jimena, buenas tardes. Nos estabas platicando a dónde se va este dinero no reportado y de dónde viene. Susana, buenas tardes nuevamente. Como te comentaba, nosotros identificamos 3 fuentes de fondeo ilegal de campañas. La primera es el desvío de recursos públicos, es decir, el dinero que va de los gobiernos locales a las campañas. El segundo es el financiamiento privado ilegal, que es todo el dinero que invierten de alguna manera los particulares o los empresarios a las campañas. Y la tercera fuente de financiamiento ilegal es el crimen organizado. En este reporte nosotros abordamos las primeras 2 fuentes, desvío de recursos públicos y financiamiento privado ilegal. Ahora, ¿a dónde se va ese dinero? Hay varios rubros de gasto, sin embargo, en este estudio logramos detectar que el principal rubro de gasto es clientelismo electoral, y por clientelismo electoral entendemos la compra, movilización, inhibición y coacción del voto. Específicamente, identificamos que el pago de estructuras clientelares, es decir, el sueldo que reciben las personas contratadas para movilizar, comprar, coaccionar e inhibir el voto, es el rubro más elevado. En una campaña promedio a nivel local, nosotros estimamos que tan solo en clientelismo se puede llegar a gastar una campaña más de 290 millones de pesos. Y además, pues vemos que cada vez los partidos reciben más dinero, ¿cierto? Así es, este año tan solo recibirán más de 11,000 millones de pesos de financiamiento público. La ley les permite a los partidos recaudar otro tanto igual de financiamiento privado, siempre y cuando no rebase el monto público, pero eso se convierte en algo irrelevante cuando nos damos cuenta, como se muestra en el reporte de hoy, que de cada peso que los partidos reportan, hay 15 pesos de los que no se sabe su origen ni su destino. Son pesos, 15 pesos por cada peso reportado, que se mueven bajo la mesa, que se mueven de manera irregular. Ahora, ¿cómo llegamos a esa cifra? Es muy importante decirlo. Nosotros identificamos que los partidos reportan tan solo el 32% del gasto al que están permitidos utilizar. Pero de ese 32%, nosotros identificamos que ellos requieren hasta 425 millones de pesos en promedio para ser competitivos en una elección a nivel local. Entonces, si nosotros contrastamos los 27 millones de pesos que reportan como supuestos gastos contra los 425 que nosotros vemos que requieren para poder ser competitivos y ganar una elección, vemos que hay una diferencia de 15 veces a una. Si lo contrastáramos con el tope de gasto legal de cada entidad, que es en promedio 46 millones de pesos, estamos hablando que el gasto real es 10 veces ese tope que la ley permite. Bien, y esto también está incentivando pues a lavado de dinero, defraudación, también evasión fiscal. Así es, el financiamiento privado ilegal, lo que hemos detectado es que requiere de la comisión de otros delitos, como son defraudación de impuestos, lavado de dinero, triangulación, simulación de operaciones, y sin duda para la autoridad electoral es muy difícil detectar todos estos delitos sin la ayuda de otras instituciones como es el SAT, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, como es la Auditoría Superior de la Federación. Es muy importante, y es parte también de nuestras recomendaciones, que el sistema de fiscalización sea un trabajo en equipo y en conjunto de todas estas instituciones, sobre todo de las que conocen los movimientos financieros. Sí, después de estos hallazgos, después de esta investigación, ¿cuáles además las recomendaciones después de lo que nos acabas de decir? ¿Qué más recomiendan? También se ha hablado de utilizar tecnologías como el blockchain, por ejemplo. ¿Qué más nos comentan ustedes? Así es, nosotros ofrecemos 10 recomendaciones que atacan varios puntos. Uno de ellos es cambios a la legislación que son necesarios. Por ejemplo, hoy cada entidad tiene un tope legal arbitrario. Por ejemplo, en Quintana Roo se puede gastar hasta 4 pesos por cada elector, y en Sonora se puede gastar hasta 65 pesos por cada elector. Esto no tiene ningún sentido, es simplemente una fórmula arbitraria que pone cada autoridad local, y nuestra primera recomendación va en ese sentido, en evaluar
y en repensar tanto la fórmula de financiamiento público como las fórmulas para establecer los topes legales. Pero además nosotros recomendamos, y esto va dirigido al problema de desvío de recursos públicos, recomendamos bancarizar todas las operaciones en los gobiernos locales. Hoy muchos impuestos se recaudan en efectivo y ese dinero no entra y no ingresa a las tesorerías locales, estatales, municipales. Ese dinero puede ser fácilmente desviado a las campañas. Es otra de las recomendaciones. Y por señalarte dos más, nosotros recomendamos el voto obligatorio, que ya es obligatorio por ley, la Constitución ya lo señala así. Sin embargo, no hay sanciones para aquel que no vote y por tanto es letra muerta. Nosotros recomendamos que se apliquen sanciones a quien no vaya a votar como una medida para combatir el clientelismo electoral, que como ya te decía es uno de los principales problemas, es el principal destino de gasto del financiamiento ilegal de campañas. Y por último, recomendamos implementar las urnas electrónicas que además de abaratar los costos, de agilizar los procesos en la elección, pues también combatiría el pago de representantes de casilla que se utiliza por todos los partidos y que es un costo también muy alto. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Jimena Mata, consultora de Integralia y coordinadora de esta importante investigación. Sin duda, pues preocupante que por cada peso que se reporta de gasto en las campañas políticas, 15 se muevan de manera ilegal. Ojalá que se tomen en cuenta estas recomendaciones que hacen ustedes después de este hallazgo. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues preocupante esta situación del financiamiento de las campañas electorales. Nos vamos a información.